Te dije que la pensión de ustedes apenas alcanza para sus medicinas. El resto, la comida, el agua, la luz, el gas, todo sale de nuestro bolsillo. Aquellas palabras, lanzadas como dagas afiladas por Andrea, resonaron en la cocina, perforando el silencio de la mañana. Antonio, con la sangre hirviéndole en las venas, apenas podía creer la desfachatez de su nuera. Él y Fidelia, su esposa, vivían como fantasmas en esa casa, comían poco y ahorraban en todo, pero para Andrea siempre eran una carga económica. La opresión en el pecho de Fidelia se hizo palpable, un dolor que conocía bien después de meses de vivir bajo la tiranía de su nuera. Esta mujer no solo los veía como un estorbo, sino que ahora, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, les estaba proponiendo algo mucho más oscuro. Tal vez sería mejor para todos que ustedes buscaran un lugar más apropiado para su edad, sugirió Andrea, con una dulzura venenosa, disfrazando su crueldad como una genuina preocupación. Los ancianos se miraron, sabiendo que la tormenta se acercaba. Antonio, de 76 años, se incorporó con dignidad, apoyándose en su bastón. Javier es nuestro hijo. Nosotros también construimos esta casa con nuestro trabajo, respondió, con voz firme pero temblorosa. Pero la respuesta de Andrea lo golpeó como un disparo. En realidad, don Antonio, esta casa está a nombre de Javier y mío. Ustedes son nuestros huéspedes. La palabra huéspedes resonó en el aire, hiriente y llena de desprecio, recordándoles que en 1900 la casa que ayudaron a construir eran tratados como intrusos indeseados. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Esa misma tarde, el silencio en la casa se volvió tan pesado como el plomo derretido. Antonio se refugió en el pequeño patio trasero, fingiendo que cuidaba las pocas plantas que Andrea le permitía tener, mientras su indignación le carcomía las entrañas. Sus manos temblaban mientras regaba los geranios, un temblor que no era por la edad, sino por la furia contenida. Fidelia lo observaba desde la ventana, con un tic nervioso en la mano que había desarrollado en los últimos meses. Ella conocía a su esposo después de 52 años de matrimonio y sabía que su silencio profundo era señal de una tormenta interior. Finalmente, se sentó junto a él, sus zapatillas gastadas apenas susurrando contra el cemento. «Antonio, tenemos que hablar», le murmuró, pero él siguió regando como si no la hubiera escuchado, sus hombros tensos. Cuando Antonio finalmente se giró, sus ojos, que alguna vez brillaron con alegría, reflejaban una mezcla de desesperanza y rabia que Fidelia nunca había visto antes. ¿De qué vamos a hablar, Fidelia? ¿De cómo nuestra propia nuera nos está echando de la casa donde criamos a nuestro hijo? Le salió la voz quebrada, como si cada palabra fuera un cristal astillado. Ella sintió las lágrimas en sus ojos, pero las contuvo, ya que había llorado tanto en los últimos meses que sentía que no le quedaban más. «De lo que vamos a hacer», le respondió con una calma que no sentía. Él soltó una risa amarga. «¿Qué podemos hacer, mujer? Somos dos viejos que dependemos de nuestro hijo, un hijo que prefiere creerle a esa víbora antes que a nosotros». La desesperación en su voz era palpable, pero Fidelia sabía que no se podía dar por vencido. Media hora más tarde, con sus manos entrelazadas, Fidelia le recordó a Antonio el pacto que habían hecho cuando eran jóvenes. Nunca serían una carga para sus hijos. Recordó cómo soñaban con ser los abuelos que contaban historias, cocinaban para sus nietos y los cuidaban, y por años lo habían sido, hasta que Andrea llegó. El nombre de su nuera no necesitaba ser pronunciado. Flotaba en el aire entre ellos como una maldición, el origen de todo su dolor. «No me duele que nos quiera echar», le confesó Antonio. «Me duele que nuestro hijo nos vea como ella nos ve». Fidelia asintió lentamente,
asimilando la triste verdad. Javier, su hijo, ya no los miraba como antes, como si fueran extraños que habían llegado a molestar su matrimonio perfecto. La pregunta de Antonio quedó suspendida en el aire cálido de la tarde. ¿Cuándo perdimos a nuestro hijo? Ambos sabían que la respuesta era una derrota que les partía el alma, pero Fidelia la susurró de todas formas. Creo que lo perdimos gradualmente, cada vez que ella le susurraba al oído que éramos demasiado viejos, demasiado lentos, demasiado estorbos. Aquel fue el momento en que la desesperación de Antonio y Fidelia se transformó en una determinación inquebrantable. ¿Y si nos vamos?, le propuso Antonio, su mente trabajando como no lo hacía en meses. ¿Y si nos vamos antes de que nos echen? Antes de que nos humillen más. Fidelia, con un brillo de esperanza en sus ojos, preguntó a dónde irían. Antonio le recordó a su hermana Esperanza, que vivía a 3 horas de distancia y que les había dicho que su casa era demasiado grande desde que enviudó. Fidelia sintió un alivio inmenso en su pecho al pensar que Esperanza, la persona que siempre los había amado, podría recibirlos. Esa tarde, cuando su nieto Lucas regresó a casa, los encontró sentados uno al lado del otro en el patio, con una serenidad que no había visto en meses. Su instinto adolescente, que había pasado todo el día pensando en los problemas de su hogar, captó de inmediato que algo había cambiado. ¿Están bien? ¿Se ven diferentes?, preguntó con la voz cargada de preocupación. Fidelia y Antonio intercambiaron una mirada y Antonio le pidió que se sentara. «Tu abuela y yo hemos tomado una decisión importante», le dijo con voz grave. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso cuando le revelaron su plan. «Nos vamos a ir de esta casa». El corazón de Lucas se encogió. «¿Se van a ir a dónde?», preguntó con la voz quebrada. Fidelia se inclinó hacia adelante y le tomó las manos. «Porque ya no podemos seguir viviendo donde no somos bienvenidos, mijito», le dijo con suavidad. Antonio, con el corazón destrozado, le aseguró que su amor por él nunca cambiaría. Lucas, sin poder entender por qué se iban si se amaban tanto, les preguntó de nuevo: «Entonces, ¿por qué se van?». Antonio, con cuidado, eligió sus palabras. «A veces uno tiene que irse para proteger lo poco que le queda de dignidad». En ese momento, su nieta Valeria, de 15 años, apareció en el patio y preguntó de qué estaban hablando. Lucas, con dolor y enojo, le reveló que los abuelos se iban, que su madre los estaba echando de la casa. Por un momento, Valeria palideció. La cruda realidad la golpeó como una bofetada, al darse cuenta de que la mujer bondadosa que creía su madre era una manipuladora sin escrúpulos. Esa noche, cuando Javier llegó del trabajo, la cena transcurrió en un silencio tenso. Javier notó el extraño ambiente de inmediato. «Papá, los abuelos se van», le dijo Lucas sin poder contenerse. Javier, confundido, miró a sus padres, quienes finalmente le revelaron que Andrea les había sugerido que buscaran un hogar geriátrico. La información procesada lentamente por Javier, que por primera vez en años cuestionó a su esposa. «¿Es cierto que les dijiste que se fueran a un asilo? ¿Fue así exactamente?», le preguntó con una frialdad que hizo que todos en la mesa se tensaran. Andrea tartamudeó una excusa, pero Javier no la escuchó. Le recordó que eran sus padres, que habían trabajado toda su vida para darle todo lo que tenía. La confrontación fue tan intensa que Javier se levantó de la mesa y se dirigió a sus padres, con una determinación que nadie había visto en años. «Papá, mamá, ustedes no van a ningún lado». Esa misma noche, después de la confrontación en la cena, las voces amortiguadas de la discusión de Javier y Andrea se escuchaban en toda la casa. Lucas caminaba de un lado a otro, mientras sus abuelos permanecían sentados, tomados de la mano, con la expresión de quienes han vivido demasiado, pero aún conservan la capacidad de sentir dolor.
Lucas le preguntó a su abuelo si de verdad se iban, pero Antonio, con profunda tristeza, le dijo que había heridas muy profundas para sanar y palabras que no se podían quitar una vez que se decían. Lucas le recordó que su padre estaba luchando por ellos, pero su abuela, con su característica suavidad, le dijo que su padre era un buen hombre que se había perdido en el camino y que ellos no podían esperar a que encontrara el rumbo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar. ¿Desde qué ciudad nos ves? Comparte con tus amigos. A la mañana siguiente, mientras Andrea estaba fuera, Fidelia decidió limpiar la casa a fondo para calmar sus nervios. Entró al estudio de Javier, un lugar al que normalmente no se le permitía el acceso. Mientras limpiaba, escuchó el inconfundible sonido de una notificación del teléfono de Andrea, que había quedado sobre el escritorio. El teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada. En la pantalla iluminada se leía claramente: Doctor Mendoza, Clínica San Rafael. Fidelia frunció el ceño, preguntándose por qué Andrea, quien siempre presumía de estar perfectamente sana, estaría hablando con un doctor a esas horas de la mañana. Sin pensarlo dos veces, contestó la llamada y lo que escuchó a continuación la dejó helada. El doctor Mendoza le dijo que tenía los resultados que le había pedido sobre medicamentos para personas de la tercera edad. Al oír la palabra medicamentos, el corazón de Fidelia se detuvo por un segundo. Le explicó que ciertos medicamentos para la presión, si se combinaban incorrectamente, podían causar arritmias severas y parecer un fallo cardíaco natural en personas mayores. El doctor también le reveló que alguien podría acelerar un proceso natural en una persona mayor con problemas cardíacos si alteraba ligeramente la dosis de sus medicamentos o si los combinaba con componentes naturales que parecían inofensivos. Al escuchar esta escalofriante revelación, Fidelia sintió que el mundo se le venía encima y sus piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse en el escritorio. 20 minutos después, cuando logró asimilar la horrible verdad, Fidelia colgó el teléfono con manos temblorosas y se dirigió a la cocina. Encontró a Antonio leyendo el periódico, pero cuando él la vio, notó de inmediato que estaba pálida. «Antonio, tenemos que irnos ahora», le dijo con una urgencia en su voz que lo hizo dejar caer el periódico. Con la voz quebrada por la conmoción, Fidelia le contó todo lo que había escuchado en la llamada telefónica, cada detalle macabro de la conversación que le había helado la sangre. Antonio se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó detrás de él. Su rostro se puso de un color grisáceo al entender lo que su esposa le estaba diciendo. ¿Estás diciéndome que esa mujer está planeando envenenarnos? La pregunta de Antonio se escuchó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Se apoyó en la mesa como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, murmurando para sí mismo: «Dios santo, nuestra propia nuera». Fidelia le reafirmó que debían irse de inmediato, ese mismo día, y con esa nueva urgencia comenzaron a empacar en silencio. Cada prenda que doblaban llevaba memorias, pero a pesar de los recuerdos, sabían que tenían que irse para sobrevivir. Se preguntaron cómo le explicarían esto a Lucas, sabiendo que no podían decirle la verdad completa. Antonio decidió que le dirían que ya no se sentían bienvenidos en la casa. En ese momento, el sonido del carro de Andrea entrando al garaje los llenó de pánico. Se miraron con los ojos desorbitados. «¿Qué hacemos?», susurró Fidelia. «Actuamos normal hasta que podamos llamar a Esperanza», respondió Antonio. Andrea subió las escaleras cantando, con esa alegría forzada que usaba cuando estaba especialmente satisfecha con algún plan macabro. Con suaves golpecitos tocó la puerta de los ancianos, pero entró sin esperar respuesta. Sus ojos recorrieron la habitación, notando el desorden. «Qué bueno»,
Una casa ordenada es una casa feliz, ¿verdad? Se acercó a la cama, y Fidelia sintió que el corazón se le saldría del pecho. Andrea les dijo que había ido a la farmacia y que el farmacéutico le había dado unos consejos muy interesantes sobre cómo optimizar la efectividad del tratamiento de Antonio. Con una sonrisa que se ensanchó, les dijo que eran pequeños ajustes que lo harían sentir mucho mejor, o al menos más tranquilo. Los ancianos se tensaron, dándose cuenta de que la conversación telefónica que Fidelia había interceptado no era una simple consulta, sino un plan activo. En sus palabras, Fidelia y Antonio no escucharon optimización, sino envenenamiento. La visita de Andrea, lejos de ser una simple preocupación, era una confirmación aterradora de sus peores miedos. Esa misma tarde, cuando Lucas regresó de la escuela, encontró a sus abuelos sentados en la sala con una quietud que lo alarmó de inmediato. Había una gravedad en sus rostros que no había visto antes. Los ancianos le pidieron que se acercara y se sentara con ellos. «Lucas, nos vamos mañana muy temprano», le dijo Antonio con una voz que transmitía despedida. Lucas, sorprendido, preguntó por qué se iban tan pronto, pero Antonio le dijo que era necesario y que había cosas que no podían explicarle, pero que algún día entendería. Lucas, con una madurez que a veces sorprendía a sus abuelos, les preguntó si la partida tenía que ver con su madre. Fidelia, tomando el rostro de su nieto entre sus manos arrugadas, le dijo que su partida se debía a muchas cosas, pero que quería que él supiera algo muy importante. Pase lo que pase, recuerda siempre que el amor verdadero no tiene edad, no tiene límites y no se puede destruir con palabras malvadas, le dijo. En ese momento, Valeria apareció en la puerta de la sala y preguntó con voz pequeña si era verdad que se iban al día siguiente. Por primera vez en meses, se acercó a sus abuelos con lágrimas en los ojos, pidiéndoles perdón por las cosas feas que les había dicho. Fidelia la abrazó y le dijo que lo que importaba era que aprendiera que las personas mayores no eran estorbos, sino bibliotecas vivientes llenas de historias, amor y sabiduría acumulada durante décadas. Esa noche, después de la cena, Javier se acercó a sus padres con una expresión de derrota. Les dijo que había hablado con Andrea, le había pedido que reconsiderara su actitud y que los tratara mejor. Con voz quebrada, les dijo que ella le había dicho que ellos ya habían tomado la decisión de irse y que era mejor no interferir. Javier les preguntó si era cierto que ya no querían vivir ahí, y Antonio le respondió con una tristeza infinita. «Hijo, a veces uno tiene que irse de un lugar, no porque no lo ame, sino porque quedarse sería destruir lo poco que queda de uno mismo». Javier, con los ojos llenos de lágrimas, se disculpó por no haber sabido protegerlos, pero Fidelia lo abrazó y le dijo que el perdón ya estaba dado. «Ahora tienes que aprender a proteger lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde», le dijo con sabiduría. A las 11 de la noche, el reloj de pared marcaba las 11:15 cuando Antonio y Fidelia se miraron a través de la penumbra de su habitación. Ninguno de los dos había logrado cerrar los ojos, fingiendo dormir por si Andrea decidía revisar su cuarto, una costumbre que había adquirido en las últimas semanas. Fidelia se incorporó lentamente, cada movimiento calculado para no hacer ruido. «Ya», susurró Antonio, y ella asintió en la oscuridad. Habían repasado el plan durante horas, esperarían a que todos estuvieran dormidos, tomarían solo lo esencial y saldrían por la puerta trasera. Esperanza los estaría esperando en la terminal de autobuses del pueblo vecino. Antonio, apoyándose en su bastón envuelto en una toalla, alcanzó las maletas que habían escondido debajo de la cama. Mientras se vestían en completo silencio, cada prenda que se ponían parecía pesar 1 tonelada. Fidelia se colocó el suéter que había tejido para sí misma, cuando aún creía que tendría muchos más inviernos en esa casa. Antonio se puso la camisa que Lucas le había regalado, la que Andrea
había criticado diciendo que los colores vivos no eran apropiados para su edad. Fidelia tomó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre había estado en su mesa de noche. La besó suavemente y la guardó en su bolso junto con las pocas fotografías de sus nietos que había logrado salvar. Antonio susurró sobre los medicamentos y Fidelia le señaló su bolso, donde había escondido todas las medicinas de su esposo, especialmente las del corazón, desde que había escuchado la llamada de Andrea. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. A las 11:30 se dirigieron hacia la puerta y cada paso por el pasillo parecía una eternidad. Las tablas del piso, que durante el día crujían sin cesar, ahora parecían dispuestas a traicionarlos con el menor movimiento en falso. Antonio se detuvo frente a la puerta del cuarto de Lucas. Su mano instintivamente se alzó, como si fuera a tocarla, a despedirse una última vez de su querido nieto. Pero Fidelia puso su mano sobre la de él y negó con la cabeza. Sabía que si veían la cara dormida de Lucas, no tendrían fuerzas para irse. Pasaron frente al cuarto de Javier y Andrea, de donde se escuchaba su respiración profunda. Al pasar por el cuarto de Valeria, escucharon un murmullo y se detuvieron, con los corazones acelerados. En la cocina, que durante tantos años había sido un refugio, ahora se sentía como un territorio enemigo. Fidelia se acercó a la alacena y sacó un pequeño frasco que había escondido detrás de las especias. Eran las pastillas para la presión de Antonio, que había estado guardando secretamente desde que escuchó la conversación telefónica. Aunque no se había atrevido a decírselo a su esposo, había notado que las pastillas que él tomaba últimamente tenían un color ligeramente diferente, y la diferencia se hizo evidente cuando las comparó con las que tenía guardadas. Antonio la vio guardando el frasco y frunció el ceño, pero ella le hizo una seña para que no preguntara. Ya habría tiempo para las explicaciones cuando estuvieran a salvo. Cuando llegaron a la puerta trasera, la manija parecía pesar 1 tonelada. Antonio la giró milímetro a milímetro mientras Fidelia contenía la respiración. El mecanismo emitió un pequeño clic que, en el silencio de la madrugada, sonó como un disparo. Se quedaron inmóviles, escuchando nada más que el zumbido lejano del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Abrieron la puerta y el aire fresco de la madrugada los golpeó como una bofetada liberadora. Por primera vez en meses, respiraron aire que no estaba cargado de tensión ni mentiras. En el callejón, a las 12:10, caminaron lentamente por la oscuridad, un territorio que, a pesar de conocer de memoria, se sentía desconocido. Antonio se apoyaba fuertemente en su bastón, no por debilidad física, sino por el peso emocional de lo que estaban haciendo. ¿Crees que hicimos bien?, susurró Fidelia cuando llegaron a la esquina. Antonio se detuvo. Miró hacia atrás a la casa donde habían vivido sus últimos años, donde habían visto crecer a sus nietos y creído que envejecerían con dignidad. «Fidelia», le dijo, «cuando alguien planea tu muerte, irse no es cobardía, es supervivencia». En la parada del autobús, el banco de metal helado se sentía como un trono comparado con la atmósfera venenosa que habían dejado atrás. Fidelia se acurrucó contra Antonio, y por primera vez en meses él la abrazó sin sentir que alguien los observaba, juzgaba o esperaba que cometieran un error. «¿Qué crees que van a decir cuando se despierten y vean que nos fuimos?», preguntó Fidelia. Antonio suspiró profundamente y le respondió que Andrea fingiría sorpresa, pero Javier se sentiría culpable por el resto de su vida, y que tal vez esa culpa lo despertaría. Cuando el autobús de las 2 de la mañana se acercó, sus luces lo cegaron momentáneamente, pero nunca había habido una luz más hermosa. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos,
los ayudó a subir las maletas. ¿Van de viaje a esta hora?, preguntó con genuina curiosidad, sin el tono de juicio al que se habían acostumbrado. «Vamos a casa», respondió Fidelia simplemente. Mientras el autobús se ponía en marcha, Antonio tomó la mano de su esposa y la apretó con fuerza. A través de la ventanilla vieron alejarse las luces de la ciudad donde habían vivido, pero también donde habían perdido su dignidad. «¿Sabes qué es lo más triste de todo?», murmuró Fidelia mientras las luces se convertían en puntos distantes. «¿Qué?», preguntó Antonio. «Que Andrea nunca se dio cuenta de que echando a los viejos de la casa también estaba echando toda la sabiduría, todo el amor acumulado, todas las historias que sus propios hijos nunca van a conocer». 3 horas después, llegaron al pueblo de Esperanza. El autobús se detuvo en una pequeña terminal que olía a café recién hecho y pan dulce, y Esperanza estaba allí, esperándolos con los brazos abiertos. «Hermano, hermana», los recibió sin hacer preguntas incómodas ni juzgarlos. Cuando los abrazó, Fidelia por fin se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Después de tantos meses de caminar sobre cáscaras de huevo, finalmente podían respirar. «Bienvenidos a casa», dijo Esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras sonaron verdaderas. A las 7 de la mañana, en la casa que habían dejado atrás, Lucas bajó las escaleras como todas las mañanas, esperando encontrar a sus abuelos desayunando en la cocina. Pero la cocina estaba vacía y silenciosa, con un silencio diferente al habitual. «¡Abuelos!», gritó, aunque algo en su pecho le decía que no habría respuesta. Subió corriendo al cuarto de ellos y encontró la puerta abierta, la cama perfectamente hecha, pero completamente vacía. Sobre la mesa, de noche, había una carta con su nombre, escrita en la letra temblorosa de su abuela. Con la voz quebrada, leyó que sus abuelos ya se habían ido, que no se despidieron porque sabían que los convencería de quedarse, y que su amor fue lo único que los mantuvo cuerdos durante esos meses difíciles. La carta le pedía a Lucas que cuidara a su hermana y le enseñara que las personas mayores no eran desechables, sino tesoros vivientes. También le pedía que cuidara a su padre, ya que era un buen hombre que se había perdido en el camino, pero que el amor podría hacer milagros. Cuando Andrea bajó a desayunar y se encontró a Lucas llorando, le preguntó qué pasaba. «Se fueron los abuelos», le dijo, y por una fracción de segundo, un destello de satisfacción cruzó por los ojos de Andrea antes de que su máscara de sorpresa se acomodara perfectamente. Cuando Javier bajó, su rostro se descompuso al enterarse de que sus padres se habían ido sin despedirse, dejando una carta solo para Lucas. «No se fueron como ladrones», alzó la voz Lucas. «Se fueron como personas que ya no se sentían seguras en su propia casa». 2 semanas después de la partida, la casa se había sumido en un silencio que tenía un peso físico. No era la tranquilidad de un hogar en paz, sino el vacío de algo que se había roto sin posibilidad de reparación. Lucas caminaba por los pasillos como un alma en pena, deteniéndose frente al cuarto de sus abuelos, cuya puerta permanecía cerrada, como si nadie se atreviera a enfrentar la realidad de su ausencia. Javier llegaba cada vez más tarde del trabajo y se encerraba en su estudio con una botella de whisky, mirando fotografías viejas de su familia. Andrea, por su parte, había recuperado esa alegría artificial que siempre la caracterizó, como si la partida de los ancianos hubiera sido la victoria que había estado esperando. Una tarde, cuando Valeria regresó de la escuela llorando, le dijo a su madre que las amigas le habían preguntado por sus abuelos. Andrea se tensó y Valeria le contó que no supo qué responder cuando le preguntaron por qué se habían ido tan de repente sin despedirse. «Yo tampoco entiendo por qué se fueron así», le dijo a su madre. Lucas cerró su libro de golpe y se unió a la conversación.
acusando a su madre de haber provocado la partida de los abuelos. ¿Mejor para quién, Valeria?, preguntó Lucas. ¿Para mamá, que por fin tiene la casa como quería? Andrea palideció, ya que era la primera vez que Lucas la desafiaba tan directamente, y había algo en sus ojos que la inquietaba profundamente. «Mamá, ¿le dijiste eso a los abuelos?», preguntó Valeria, mirando a su madre con una nueva desconfianza. Andrea titubeó y respondió que solo les sugirió que serían más felices en un lugar especializado. «¡Mentirosa!», gritó Lucas. «Tú los maltrataste todos los días hasta que no tuvieron más remedio que huir de su propia casa». En ese momento, Javier llegó del trabajo y el ruido de la discusión lo alertó de inmediato. Cuando Valeria le preguntó a su padre si era cierto que su madre les había dicho a los abuelos que se fueran a un asilo, Javier se quedó inmóvil, mirando a Andrea con una expresión que ella no le conocía. «¿Es cierto eso, Andrea?», le preguntó con una firmeza en su voz que hizo que todos se giraran hacia él. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Andrea trató de justificarse, pero Javier, con la voz peligrosamente baja, le dijo que sus padres no necesitaban cuidados especializados, sino amor y respeto, que su familia los tratara como seres humanos, no como obstáculos. «Papá», intervino Lucas con voz temblorosa, «hay algo más que tienes que saber». Lucas le reveló a su padre que había escuchado a su madre hablando por teléfono sobre medicamentos para personas mayores, sobre cómo hacer que pareciera natural si algo les pasaba. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes. Andrea se puso blanca como papel y Javier se acercó a ella confrontándola. «¿No es cierto que consultaste sobre medicamentos para ancianos? ¿No es cierto que preguntaste sobre efectos secundarios fatales?» Andrea se tapó la boca, pero ya era demasiado tarde. «¿Cómo sabes?», tartamudeó Andrea. «Porque hablé con el doctor Mendoza», respondió Javier. «Porque después de que mis padres desaparecieron como criminales en mitad de la noche, decidí investigar por qué tendrían tanto miedo». Marzanotti. Confesión que cambió todo, hizo que Andrea se desplomara en la silla, como si sus huesos se hubieran vuelto de gelatina. Javier la cuestionó, preguntándole si no era un plan para deshacerse de sus padres para siempre, una forma de conseguir la casa para ellos solos sin tener que cuidar a dos ancianos. Andrea intentó justificar sus acciones, diciendo que solo quería que fueran felices y tuvieran su privacidad. Pero Javier soltó una risa que no tenía nada de humor. «¿Sabes lo que era nuestra privacidad, Andrea?», le dijo. «Era la posibilidad de maltratar a mis padres sin testigos externos. Era la libertad de humillar a las personas que me dieron la vida sin que nadie más se diera cuenta». Valeria, que había estado escuchando en silencio, finalmente entendió la magnitud de lo que había presenciado durante meses sin comprenderlo. «Mamá, ¿realmente quería hacerles daño a los abuelos?», le preguntó a su padre con voz quebrada. Javier se arrodilló frente a su hija y le dijo que su madre era una mujer muy enferma y que él había sido un cobarde que había permitido que lastimara a las personas que más amaban. Le dijo que ahora tratarían de reparar lo que se pudiera reparar y que aprenderían a vivir con las consecuencias de sus acciones. Esa noche, después de que Andrea se encerrara en su cuarto, Javier, Lucas y Valeria se quedaron en la sala, rodeados por el peso de las revelaciones del día. «Papá», rompió el silencio Lucas, «¿crees que los abuelos nos van a perdonar algún día?» Javier, con un gesto de dolor que había heredado de su padre, le respondió que no lo sabía. «Perdimos a las personas que nos amaron incondicionalmente durante décadas», le dijo. «Ese tipo de heridas no sanan fácil,
Pero Valeria se acurrucó contra su padre y le dijo que tenían que intentarlo. Aunque nos tome el resto de nuestras vidas, respondió Javier, tenemos que intentar demostrarles que aprendimos la lección. ¿Qué lección, papá?, preguntó Lucas. Javier abrazó a sus hijos, sintiendo por primera vez en años que era realmente su padre. La lección de que el amor no se negocia, les dijo, de que la familia se cuida, no se desecha, de que cuando tienes la bendición de tener personas mayores en tu vida, lo que tienes es una oportunidad de aprender sabiduría, no una carga que cargar. 3 días después, Andrea bajó a desayunar y se encontró con 3 maletas junto a la puerta. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque su voz traicionaba que ya lo sabía. Javier, sin titubear, le dijo que ya no podían seguir viviendo juntos. Andrea, agarrándose al respaldo de una silla como si fuera lo único que la mantuviera en pie, le preguntó a Javier si la estaba echando de su propia casa. «Esta nunca fue tu casa, Andrea», le respondió Javier con una firmeza que la dejó sin aliento. «Esta era la casa de mis padres que me la dejaron para que cuidara de mi familia. Y tú no eres familia. Eres la mujer que estuvo a punto de asesinar a las personas que más amo en el mundo». Andrea, intentando defenderse, le recordó que era la madre de sus hijos. «Eres la mujer que les enseñó a mis hijos que está bien maltratar a los ancianos», le respondió Javier. «Eres la persona que convirtió nuestra casa en un campo de batalla. Eres la mujer que planeó la muerte de mis padres». «No iba a matarlos», tartamudeó Andrea. «No. Entonces, ¿qué ibas a hacer con esa información sobre medicamentos letales?», la cuestionó Javier. Andrea no pudo responder. La verdad era demasiado horrible, incluso para ella. «Tienes 1 hora para irte, Andrea», le dijo Javier con voz grave. «Después llamo a la policía». 2 meses después, la casa había comenzado a respirar de nuevo, aunque el proceso era lento, como cuando se abre una ventana en una habitación que ha estado cerrada durante años. Javier había pasado semanas enteras llorando por las noches, no por Andrea, sino por el tiempo perdido y las palabras no dichas a sus padres. Sus hijos lo habían visto llorar y por primera vez lo habían visto como un ser humano completo, con heridas y arrepentimientos. Lucas había encontrado el número de teléfono de la tía Esperanza y, durante días, el papel con el número había permanecido sobre su escritorio como una invitación al perdón que no se atrevía a usar. Valeria, por su parte, había comenzado a tener pesadillas donde veía a sus abuelos en lugares fríos y tristes y despertaba llorando, pidiéndole perdón a la oscuridad de su cuarto. Una tarde, cuando Javier reunió el coraje, les dijo a sus hijos que era hora de llamar a los abuelos. Lucas sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. «¿Crees que nos van a querer hablar?», le preguntó Lucas a su padre. «No lo sé, hijo», le respondió Javier, «pero tenemos que intentarlo. No podemos vivir el resto de nuestras vidas sin pedirles perdón». Valeria asintió lentamente y le dijo que si les colgaban, lo intentarían otra vez hasta que entendieran que habían cambiado. Con dedos temblorosos, Javier marcó el número. Finalmente, una voz desconocida contestó. Era la voz de Esperanza, que sonaba fría pero no hostil. «Javier, el hijo de Antonio», se presentó Javier. Le dijo a Esperanza que quería hablar con sus padres para pedirles perdón. Después de un largo silencio, la voz de su padre, Antonio, se escuchó al otro lado de la línea. «Javier». La voz de su padre sonaba diferente, más frágil pero también más firme. «Papá, perdóname», le dijo Javier con la voz llena de lágrimas. «Hijo», respondió Antonio, «¿cómo están los muchachos?» Javier se sorprendió de que su padre preguntara por sus nietos antes que por él mismo, pero era tan típico de él. Les dijo que estaban destrozados, que no habían sido los mismos desde que se fueron y que Andrea ya no estaba con ellos. «La eché de la casa», les dijo, y el silencio de la sorpresa se sintió al otro lado de la línea.
Descubrí lo que realmente les estaba haciendo, papá, lo que nos estaba haciendo a todos, le confesó Javier. Antonio, con voz cansada, le preguntó por qué no había podido ver eso antes. Porque era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la verdad de que había fallado como hijo, le respondió Javier. Le dijo que quería que regresaran a la casa donde fuimos humillados todos los días. Le preguntó Antonio, a la casa donde tu esposa planeó nuestra muerte. Javier le respondió que volvieran a la casa donde sus nietos los necesitaban, a la casa donde su hijo había aprendido demasiado tarde lo que realmente significaba la familia. En ese momento, Fidelia tomó el teléfono y su voz sonaba como un abrazo cálido. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Mamá, comenzó Javier, pero se quebró antes de poder continuar. Ya sé, mi hijito, ya sé, le dijo Fidelia reconfortándolo. Javier le preguntó si lo perdonaba, después de todo lo que les había hecho, pero ella le dijo que el amor de madre no se acaba nunca. Se puede lastimar, se puede ocultar, pero nunca se acaba, le aseguró. Lucas, que había estado escuchando en silencio, se acercó al teléfono y un grito de alegría salió del otro lado cuando su abuela lo escuchó. Le dijo que la extrañaban tanto y que no había pasado un solo día sin pensar en ellos. Valeria se acercó tímidamente al teléfono y le pidió perdón a su abuela por todas las cosas feas que le había dicho y por no haberla defendido. Fidelia le dijo que ella era solo una niña que había estado aprendiendo cosas equivocadas de los adultos a su alrededor. 3 semanas después, una camioneta se detuvo frente a la casa. Javier había pasado esos días pintando el cuarto de sus padres, comprando flores frescas para cada habitación, y Lucas y Valeria habían preparado regalos para ellos. Cuando la camioneta de Esperanza se estacionó, los 3 salieron corriendo como si fueran niños pequeños. Antonio bajó lentamente del vehículo, apoyándose en su bastón. Se veía más frágil, pero había algo en sus ojos que no estaba cuando se fue. Paz. Fidelia tardó un poco más en bajar, sus movimientos cuidadosos, como si no estuviera segura de que lo que estaba viendo era real. Papá, mamá, dijo Javier con voz temblorosa, y Antonio extendió sus brazos para abrazar a su hijo. Por primera vez en años, padre e hijo se abrazaron sin barreras, sin tensión y sin la sombra de Andrea entre ellos. Fidelia abrazó a sus nietos como si hubieran estado perdidos en el mar y finalmente hubieran llegado a la orilla. Lucas, con miedo en la voz, les preguntó si se iban a quedar. Vamos a intentarlo, respondió Antonio, pero las cosas tienen que ser diferentes. Van a ser diferentes, prometió Javier. Yo voy a ser diferente. Esa noche, durante la primera cena familiar en meses, la mesa se sentía más completa que en años. Valeria le pidió a su abuelo que le contara una de sus historias, y todos, incluyendo a Javier, tenían lágrimas en sus ojos mientras lo escuchaban. 6 meses después, Antonio estaba en el jardín enseñándole a Valeria cómo cuidar las plantas. Javier llegó del trabajo y se sentó en el patio con su padre. Papá, le dijo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo pudiste perdonarme tan fácilmente? Antonio dejó de regar las plantas y se giró hacia su hijo. ¿Quién te dijo que fue fácil?, le preguntó. Javier le respondió que habían regresado y lo habían abrazado como si nada hubiera pasado. Antonio le explicó que perdonar no significaba que no había dolido, sino que significaba elegir el amor por encima del dolor. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Javier. Antonio se sentó al lado de su hijo y le explicó que, cuando él y Fidelia se fueron de la casa, pensaron que lo habían perdido todo, pero en la casa de Esperanza, rodeados de su amor, se dieron cuenta de algo importante. El rencor es como un veneno que uno se toma esperando que le haga daño al otro, le dijo.
pero al final, el único que se envenena es uno mismo. Valeria se acercó a ellos, con las manos llenas de tierra y una sonrisa que no se veía en años. «Abuelo», le dijo, «aprendí que las plantas necesitan raíces fuertes para crecer bien, y las familias también». Javier abrazó a su hija, sintiendo como si acabara de recibir una lección de sabiduría de alguien que había estado perdida y ahora había regresado a casa. En la cocina, mientras Fidelia y Lucas preparaban el postre, Lucas le preguntó a su abuela si creía que su madre algún día entendería lo que había hecho. Fidelia, pensativa, le dijo que su madre era una mujer con el corazón enferma de egoísmo, y que esa era una enfermedad muy difícil de curar. Le dijo que el amor verdadero no divide, sino que multiplica, y que cuidar a los que amamos no nos hace más pobres, sino más ricos. Esa noche, antes de dormir, Javier tocó suavemente la puerta del cuarto de sus padres, preguntando si podía entrar. Los encontró sentados en la cama, leyendo juntos como habían hecho durante décadas. Les dijo que quería darles las gracias por enseñarles que nunca era demasiado tarde para aprender a amar bien y por mostrarles que la verdadera familia se construye con respeto, cuidado y paciencia. Antonio cerró su libro y le preguntó a Javier si sabía cuál era la lección más importante que les había dejado todo eso. ¿Cuál?, preguntó Javier. Antonio le dijo que cuando uno envejece no se convierte en una carga, sino en una biblioteca viviente, y las bibliotecas no se botan, se cuidan. Fidelia, tomando la mano de su esposo, añadió que el amor de familia no es algo que se da por hecho, sino algo que se cultiva todos los días con pequeños gestos, palabras amables y tiempo compartido como las plantas del jardín. «Exactamente como las plantas del jardín», respondió Javier. Un año después, en el cumpleaños de Antonio, la casa estaba llena de risas, voces y vida. Lucas había invitado a su novia, Valeria había hecho un pastel con la receta de su abuela, y Javier había tomado el día libre para estar completamente presente. Mientras Antonio soplaba las velas de sus 78 años, rodeado de su familia completa y sanada, Fidelia pensó en Andrea, no con rencor, sino con pena. Pena por una mujer que había tenido la oportunidad de ser parte de algo hermoso y había elegido destruirlo. «¿Pides un deseo, abuelo?», preguntó Valeria. Antonio miró a cada rostro alrededor de la mesa, a su esposa, a su hijo que había encontrado el camino de regreso a casa, a sus nietos que habían aprendido el valor verdadero de la familia. «Ya no me hace falta desear nada», dijo simplemente, «tengo todo lo que necesito». Y en esa frase simple, todos entendieron la lección más profunda de sus vidas, que la verdadera riqueza no se mide en casas o carros, sino en las manos que se extienden para ayudarte cuando caes, en los brazos que te abrazan cuando lloras y en los corazones que te aman exactamente como eres. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.